de Novela. Hornachuelos de Novela celebra su cuarta edición. Hornachuelos de Novela nació con el fin de animar a la lectura, al fomento de la lectura, a la cultura. Sí que es verdad que vivimos en unos tiempos, lo estaba comentando antes con una de las autoras, en las que parece en el que pararnos a leer un libro es todo un lujo y todo un privilegio. Pero yo he sido una gran lectora en unos tiempos en los que me lo permitía más mi trabajo que este. Y bueno, y es un mundo que animo a que todo el mundo lo descubra, porque en el momento en el que todo el mundo da, por así decirlo de una manera rápida, con el libro que recoge aquello con el que uno se identifica, bueno, pues ha descubierto oro, porque la lectura da una tranquilidad, te puede enriquecer y te puede acompañar tanto que muchas veces es difícil descubrirlo en otras cosas de la vida. Bueno, continúo con la presentación del libro, que parece que me perdí un poquito más por mi gusto de la lectura. Como estaba diciendo, es la cuarta edición, Hornachuelos de Novela. Otro de los objetivos de Hornachuelos de Novela era resaltar la figura de don Álvaro y la fuerza del signo, del libro de Duque de Rivas, de mostrarlo al mundo. Es un libro muy nuestro que se basa aquí en Hornachuelos. Pues la verdad es que muestra al mundo edificios tan bonitos de nuestro municipio como es La Posada, que como todos sabemos es un bien de interés cultural, y el seminario. Ambos están en restauración y esperemos que La Posada pues abra sus puertas en el mes de septiembre o octubre. Bueno, y tanto es así el objetivo que tenían de que todo el mundo conociera la figura de Duque de Rivas y el libro, que lo han conseguido. Incluso tenemos hermanamientos con otros países en los que celebran certámenes con un fin muy parecido al nuestro, certámenes en los países de Iberoamérica y demás. Bueno, pues hoy nos acompañan autores, y tanto ya autores más consolidados que han escrito varios libros, como una autora local que es Beatriz, que hace algunos meses recibió también un premio por la asociación Hornasol por sus relatos. Y bueno, le doy la enhorabuena, la animo y espero que dentro de muy poquito tiempo pues sea una autora ya consolidada. También tenemos que decir que por aquí pues, han pasado autores a nivel nacional como Tony Gil, José Jurado, Juan Antonio Manuel Sánchez, Valeria Massa, Juan Antonio Cerdán y Antonio Luis Jiménez, que junto a ellos, Ginés, que junto a ellos pues se unirán los que hoy pasan por aquí. Bueno, y yo sin más le doy la enhorabuena, las gracias por estar hoy aquí, y bueno, yo deseo todo lo mejor en vuestra trayectoria. Muchísimas gracias. Bueno, yo voy a ser muy breve en mis palabras. Lo único que quiero es dar a conocer la labor del Ayuntamiento en este tipo de actos y ofreceros desde la Concejalía de Cultura, desde el Consistorio, la ayuda a aquellos jóvenes nobles, toda la que necesiten, toda la información, ofrecer todo lo que está en nuestras manos para la promoción de su obra. Bueno, y poco más. Es decir, no quiero... De acuerdo, ahora que me despidáis Juan Miguel ha inaugurado la jornada, tengo que aprovechar la ocasión para agradecer al Ayuntamiento de Hornachuelos su patrocinio, sin el cual estas jornadas no serían posibles. Pero también es justo que reconozca el agradecimiento de algunas empresas locales que de forma sin pedirme ninguna publicidad ni cartel ni nada, colaboran con esta jornada, sin los cuales tampoco sería posible.
También tengo que agradecer a todos los autores que se hayan prestado. Este año se ha introducido algo nuevo en Hornachuelos Novela, que es la presentación del autor a través de las páginas de Facebook y de Facebook y todas las redes sociales. Esto, visto así, parece que no, pero ha sido un cordio tenerlo que llamar, grabar. En algunos casos se ha grabado hasta 5 veces para que podáis conocerlo antes de llegar a esta jornada. Sin duda tengo que agradecer también el esfuerzo que hace una vez más, y esto ya es habitual, a la Consejería de Cultura y en particular a sus trabajadores, al técnico Óscar Morales, sin el cual sería muy difícil llevar adelante esta jornada solo. Óscar, ya sabes que lo agradezco siempre. Total. Y agradecerle muy especialmente a Óscar Cerezo, que nos acompaña, ha venido expresamente de Madrid. Óscar mañana tiene que estar en la Feria de Madrid. Yo me he comprometido que a su hora va a estar en Madrid. Imaginaros el esfuerzo que he tenido que hacer para estar aquí, para venir, todo hay que decirlo, de forma desinteresada. Entonces, Óscar, muchas gracias. Bueno, pues después de estos agradecimientos, vamos a dar paso a los primeros ponentes, que será Beatriz Ortiz, que será Sara Cano y Rafael García León. No, ya sabéis cómo va lo de la jornada esta. No queremos poner aquí a 3 ponentes que nos suelten el rollo. Queremos conocerlo. Y para eso podéis preguntar, podéis interrumpir en el momento que lo deseéis, para hacer una pregunta, para hacer una aclaración, para lo que creáis oportuno. Lo que se trata es que sea un momento distendido en el que nos divirtamos todos. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí, gracias a las autoridades, a Maritili, Juan Miguel. Esta tercera edición de Hornachuelos de Novela, Rafa, que es el director, Pastor Tundesco, ha cambiado el modelo así y vienen 5 escritores, se le van a hacer preguntas a ellos, ellos hablarán de sus obras, algunas inéditas, ya entraremos, y vosotros también podéis intervenir en principio. Para no atrasar mucho esto, voy a presentar a cada uno de los 3 editores que hay aquí. El primero, Rafa García León, que es de Palma del Río, que ya ha publicado 5 libros. Uno de ellos, Los nombres de la niña, otro relato que está aquí. Otro es Gabriel y la llave de la tormenta, y otro es Reunión en Nos aguantamos. Y otro que lo tiene en formato Kindle, que no lo tiene todavía en papel, porque él vende en papel y también por Amazon. Y su primer libro lo publicó en el 92, fue, ¿no? En el 2000, sí, en el 2002, sí. Él es licenciado en Humanidades, que se me olvidó comentarlo antes, y ya le preguntaremos. A continuación, Sara Cano Gamero, que está ahí enfrente, que es de Peñaflor, acaba el bachillerato y está a punto de empezar el estudio de radioterapia y de psicometría, y publicó este libro, La guardiana del paraíso, que está entre novela corta o cuento largo, ya no lo comentará ella. Lo escribió con 20 años, con solo 20 años, un libro precioso, y lo publicó con 21 y viene aquí ahora a hablarnos un poco de su primer libro. Y Estefanía Ortiz Rodríguez, licenciada Beatriz Ortiz Rodríguez, que todos conocemos, licenciada en Ciencias Empresariales, que trabaja en Academia Milenio hace ya años, vecina nuestra, que es escritora, bueno, que aún no ha publicado, pero que seguramente publicará para después del verano. Y el libro que me han pasado, yo lo tenía ahí, y cuando me costó leerlo, yo pensaba que era otra cosa, me ha dejado sorprendido. Bueno, os sorprenderá para vosotros, pero os sorprenderá por lo bueno, porque os haya quedado un poco, ya tampoco os adelanto más. Vamos a hacerle unas preguntas a cada uno de los aquí presentes, y vosotros, si queréis intervenir, una vez que yo le haga los, pues lo hacéis también las preguntas a cada uno de los escritores. Rafa, sí. Tú que en este libro, Los nombres de la niebla del relato, ¿cómo te metes en la piel de un narcotraficante mexicano,
de una prostituta rusa, de una víctima, de un contrabandista polaco, de inmigrantes ilegales que vienen en patera sin salir de su casa. Pero además que lo reflejas con tanta realidad que te metes en la historia. Me gustaría que tú lo comentaras. Bueno, hola a todos. De todo, pues lo que me ha preguntado, la respuesta es muy fácil. Es que soy una persona bastante empática, entonces a través de mucha información de internet y de ver vídeos pues consigo hacerme una idea de lo que son los arquetipos de los personajes. Luego después, la empatía y la imaginación, que es una de las cosas con las que los escritores jugamos, son los que hacen que los sentimientos, las situaciones y todo eso, te pongas a ponerte en el papel del protagonista, de la persona que está hablando, pues consigas reflejarlo. Entonces eso es yo qué sé, ponerte en el papel de qué haría una persona en este caso, y a partir de ahí desarrolla la historia y el relato, porque el libro del que habrá buscado es un libro de relatos y en el que se relatan las vidas y las situaciones de estas personas. Y otra pregunta, en el Gabriela de la Tormenta, que según tu gran libro, es un libro totalmente de fantasía, de ficción. ¿Cómo has llegado a engendrar este libro y a cambiar tanto de tema? Sí, pues porque siempre me ha traído más el mundo de la fantasía, me ha traído más que el mundo real, aunque al ver el nombre de la niebla puede aparecer una cosa diferente, pero entonces, un tipo de literatura que siempre me ha gustado. He leído mucho a Tolkien, me gusta mucho la literatura fantástica, entonces pues es eso, bueno, que una cosa que me ha gustado siempre, sí, que una cosa que me ha gustado siempre, entonces lo que he hecho es inventarme un mundo en el que hay unas criaturas en las que no son humanas, son criaturas, son demonios, son ángeles, son criaturas fantásticas, que yo me desenvuelvo mejor en la fantasía que en la realidad. Es porque de todo lo que yo he leído y he estudiado sobre el tema lo he conseguido reflejar en el libro, vamos. Y entonces pues por eso, porque consigo crear un mundo a través de eso, de la información y ahora Rafa nos va a decir solamente renglones que le hemos dicho del libro que le elija y el párrafo que le elija, para que sepáis qué es lo que él escribe, qué es lo que como creador de historias fantásticas reales. Bueno, voy a empezar con Los nombres de la niebla, que es la novela fantástica de la que hemos hablado en Oscar, en segundo lugar, y voy a leer unos párrafos, vamos. Dice: paramos en un bar de mala muerte. El rumor de que un humano había vencido a la sombra se extendió por el purgatorio como un reguero de pólvora. Los que encontrábamos nos miraban con recelo. Me di cuenta de lo fácil que puede ser ganarse el respeto en ciertos lugares. Meñique sacó un fajo de billetes, pagó y no me dio mi supuesta parte. Tampoco existí. Tras un bocadillo y un par de cervezas, proseguimos nuestro camino sin dirigirnos las palabras. Las calles del purgatorio, a pesar de estar llenas de indeseables, eran mucho más decrépitas de las que podían imaginar a mi llegada en San Judas. Un decreto de silencio se extendía entre sus arterias como un telón de acero gigantesco. Reinaba la ley del más fuerte. Salimos del bullicio hacia una calleja oscura en la que había un enorme hoyo, que tal vez el enano cabrón pensó que yo no podía ver. Me dejó pasar primero. Con mi caída aprovecharía para escapar y desaparecer entre la maraña de callejuelas. Lo agarré del brazo y salté de una punta a otra de la zanja con él en volanda. Una vez en la otra punta se lo hice saber. No aprenderás, Meñique, no soy un estúpido y para tu información veo bastante bien en la oscuridad. ¿Me acusas de algo?, me dijo haciéndoselo indignado. Vale, lo que tú digas. Es el camino más corto. A un tipo de mi categoría no le conviene que le vean como alguien como tú. Vamos, dije ignorando lo obvio y tirando de él con fuerza. Hasta que no estuvimos frente a la puerta de la tienda no hizo ningún comentario. Hablaré yo, Gabriel. El anticuario es un hombre muy peculiar. Después como preguntas contigo, y ahora a Sara le paso su libro y yo quisiera que con 20 años que escribes ese libro, que nos diga qué te impulsó a escribirlo.
A mí lo que verdaderamente me impulsó a escribirlo es que yo pasé una época mala por un tema de enfermedad y tuve que abandonar mis estudios. Y desde siempre a mí me gustó escribir. Cuando pequeña siempre ganaba los relatos de mi colegio y mi madre me dijo que me pusiera a escribir para que se me olvidara un poco el tema de la enfermedad. Me senté, me puse delante del ordenador y la imaginación voló. Y en esos ratos que yo me ponía a escribir mi libro se me olvidaba todo. Se me olvidaban los estudios, se me olvidaba que mi hermana melliza podía seguir estudiando y yo no. Y poco a poco, ahora cuando me toque leer las 15 líneas del libro, os voy a leer el principio, porque el principio es lo que más me costó. En el principio estaba yo muy aturdida y me costó varias horas empezarlo, por eso si os leo una parte de la mitad del libro, no vais a entender lo que yo sentía en ese momento. Bueno, Sara, pues lee las 15 o 20 hojas Capítulo 1. Los dos reinos, el paraíso rojo y el paraíso azul. Dos grandes reinos convivían en paz y armonía compartiendo leyes y normas. Mujeres bellas, con largos cabellos negros y dorados, pieles aterciopeladas, miradas penetrantes y voces angelicales, habitaban ambos reinos. Junto a ellas, hombres fornidos, altos, de cabellos oscuros, manos protectoras y miradas cautivadoras. La unión de una mujer y un hombre de cualquiera de los dos reinos daba lugar a una hermosa y delicada criatura que sería bendecida por las mágicas hadas que moraban en las nubes esponjosas que cubrían el cielo azul de aquellos maravillosos hábitats. Era tal la buena consonancia existente entre esas dos hermosas creaciones que no necesitaban ser gobernados por reyes. Todos sabían a la perfección cuál era su cometido en esos territorios y no precisaban del apoyo, la protección y la guía de unos monarcas, puesto que no se producían disputas por nada entre sus habitantes. ¿Qué es lo que quieres, qué es lo que has querido que salga? ¿Qué te impulsó a escribir ese novela corta o ese cuento largo? Pero ¿qué mensajes son los que quieres transmitir al mundo, a la gente, a tus lectores, con tu libro? Yo lo que quiero transmitir es que la realidad sin fantasía no es realidad, porque yo vivía en un mundo que solo quería estudiar, sacar buenas notas y yo era muy joven. Entonces, durante esos 4 años que no pude estudiar me di cuenta que todo no eran los estudios, que yo tenía algo dentro de mí que lo tenía que expresar. Y yo creo que La Guardiana del Paraíso me ha ayudado mucho, pero sobre todo sin la ayuda de mi hermana no me hubiera puesto a escribirlo, vamos. Ella, yo creo que la que verdaderamente me inspiró fue ella. Preguntamos a Beatriz, ¿qué es lo que te impulsó? Lo mismo lo pregunto que a Sara. Esa ganas de escribir que a todos nos ha sorprendido porque no ha empezado con 20 años, ha empezado, bueno, siempre has hecho tu pinito, poesía y demás, pero ha escrito una novela que cuando esté en papel te lo 200 y pico páginas, una novela de una vez. Sí, como tú dices, Óscar, no es algo que surge de repente. Hoy me siento a escribir un libro. No, eso no funciona así. Desde hace ya muchos años, bastante joven, me gustaba el tema, aparte de leer, me gustaba el escribir. Entonces empiezas en el colegio, una poesía, un pequeño cuento, incluso una redacción. Entonces te vas dando cuenta que aunque son ejercicios, tareas que te manda la profesora, tú disfrutas haciéndolas. Estás deseando que llegue el día siguiente para tú leer lo que has escrito, para que el resto de la clase se entere de la historia que tú has puesto. Entonces surge un poco así, te va gustando, vas escribiendo pequeños relatos, cosas cortas, siempre relatos que se quedan en mi cajón, ¿vale? Solamente para mí. Entonces es verdad que llega un día en el que ese relato que estás escribiendo empieza a aumentar el número de hojas, hasta el punto que tú dices, esto ya no es un relato de 10 hojas, que llevo casi 100, esto ya es una historia, esta historia hay que terminarla y si tengo la oportunidad, darla a conocer al resto de las personas, ya que me den su opinión. Pues ya te digo, no es algo que surge de repente, me siento hoy y escribo, no. Yo creo que eso lo lleva dentro y nace desde hace muchos años, se va desarrollando un poco con el tiempo. Sí. Una historia que ha contado, aún tiene lista su novela, pero que editará en breve, que el nombre ya lo podemos decir, Rebeca Dante, que ese es el nombre oficial, antes nos equivocamos. Rebeca Dante, que es la protagonista, una obra que habla
de las mujeres que pisan firme. Hablo un poco de Rebeca Dante, pero no sin desvelar mucho. No descubra muchas cosas que ya lo leerán. Sí, pues como tú has dicho, la novela tiene el título de su protagonista, Rebeca Dante. Elegí ese título porque no podía llamarse de otra forma. Lo importante de esa historia es ella, solamente ella. Aparte que es una mujer joven, no adolescente, es joven, de unos 30 años, que bueno, marcada un poco por ciertas circunstancias de su vida, vive conforme a unas normas que ella misma se ha impuesto. Una mujer fuerte, independiente, un poquito fría y calculadora. Es una mujer de armas tomar y que va, para que nos entendamos, metiendo caña. Llega a un sitio y se nota, pasa por encima de quien tenga que pasar y no le importa nada ni nadie salvo ella misma. Como es novelas románticas, ¿qué es lo que pasa? Porque bueno, llega un momento en el que conoce una figura masculina que hace que ese mundo en el que ella vivía, esas reglas que ella misma se imponía, pues hace que se las cuestione. Entonces, el quid de la cuestión es de qué forma puede llegar a afectarle esta figura masculina como para que ella realmente cambie su vida. Entonces, ya te digo, lo importante es ella y solo ella. Por esa razón, la novela lleva, el título de la novela es su nombre, no podía ser otro. ¿Por qué no lee un parrafito? Sí, bueno, como no tengo mi libro aún, estará pronto, pues lo que he hecho ha sido traerme yo copiado a ver si puedo entender mi letra. En vez de un párrafo, me vaya a permitir, yo he hecho una modificación, he cogido pequeños fragmentos, pequeñas frases que dice ella a lo largo de la novela, en distintos capítulos. Creo que son frases muy representativas, no solo de este personaje, sino también de la historia de la novela. Entonces, aunque llegue un momento en el que parece que van seguidas, son distintas frases que ella va soltando a lo largo de los capítulos. ¿Le dan forma al personaje? Sí, van representando perfectamente ese carácter que tiene el personaje. ¿Vale? Es verdad que hay dos partes. Hay una en la que muestro una versión de ella, su forma íntima, y otra de cara al resto de los personajes. Entonces se va a ver una un poquito más sensible y otra un poco con más de carácter. ¿Vale? Voy a empezar un poco con su carácter íntimo. A ver, una vez en casa me serví un tequila, me senté en la butaca de mi cuarto y me limité a observar profundamente, como había hecho otras veces, a aquella mujer desnuda en el suelo, cubierta por una sábana blanca hasta las rodillas. Miré mi vaso. Tú eres mi refugio, pensé. Igual que para Sorolla sus cuadros. Al menos él veía la luz. Yo no creo que salga nunca de esta oscuridad. Sería una de las versiones, ¿vale? Y ahora veríamos la otra de Rebeca. Sabes lo que hay conmigo, sabes quién soy y cómo soy. Deja de crearte esperanza y abre los ojos de una puñetera vez. No voy a cambiar, ni tú ni nadie va a cambiarme. No puedo protegerte de mí misma, no pretendo que lo entiendas, porque ni siquiera quiero que lo hagas. Puse mis 15 centímetros de aguja sobre el parqué, seguido de mis largas piernas cubiertas por unas medias liguero negras. Llevaba mi vestido rojo pegado al cuerpo como un guante, con un ligero escote pronunciado. Antes de salir, al mirarme en el espejo, recordé las palabras de mi madre. Tienes que estar preparada para este mundo de hombres. Y luego la versión añadida de mi amiga Gala. Y para ello, aprende de su juego. Entonces sí, comenzaba mi juego. Esta soy yo, esta es la vida de Rebeca Dante. Ahora sigo con Rafa. Tu última novela, Rebelión no se aguantó, que empieza en España y termina en un país africano. Explica un poco cómo de Tobías, que era el protagonista, de un barrio más grande de Sevilla, huye porque lo estaban persiguiendo un narcotráfico castellano y acaba intentando derrocar un dictador de un país africano del sur de África. Sí. Rebelión no se aguanta más. El problema es que es una novela que se puede llamar que tiene tinte de humor surrealista. O sea, es la vida de Tobías, que es un chico de un barrio marginal, en una zona marginal, que la madre tiene que prostituirse para poder sacar adelante, y el padre es un borracho, y entonces, pues, da con un capo de la droga que se llama Rafael Heredia. ¿Qué es lo que pasa? Que tiene un hijo, Rafael Heredia tiene un hijo, pero resulta que
Tobías, por su desparpajo, su cara dura y su forma de ver la vida, porque para tener 15 años ver la vida con ojos de una persona más adulta, le cae en gracia, ¿no? Entonces se convierte ya a convertirse en el número 1 del cártel, cosa que tendría que haber sido el hijo, que se llama Manuel Heredia, que es el hijo de Rafael Heredia, que tendría que ser el que se tendría que dar con el cártel, vamos. El problema es que el hijo resulta que por cierto es un inútil, entonces, pero ve que Tobías le está ganando terreno y lo que quiere es que quitarlo del medio, entonces le prepara una trampa, lo lleva a un muelle, allí le dispara y acaba en un país que se llama No se aguantó más, un país de África que no existe porque me lo he inventado, y en el que consigue que el pueblo que está oprimido se rebele y desbanca el régimen. Entonces luego, cuando consigue eso en No se aguantó más, vuelve a España como un conde de Montecristo, que supongo yo que os suena toda la novela del conde de Montecristo, y a recuperar lo que le han quitado. Entonces la novela esa es más o menos en poca línea el argumento. Luego lo que es verdad es que la novela tiene mucho humor, tiene mucha carga de crítica social. La gente que la ha leído me ha dicho que se ha reído mucho porque... y tiene un poquito de humor blanco, de humor negro, de humor rosa, tiene humor de todos los colores. Entonces, lo que yo he pretendido con Rebelión en No se aguantó más era que las personas pasasen un buen rato, lo mismo que con Gabriel. Lo que pasa es que son dos estilos totalmente distintos. El problema es que los dos pues son mundos inventados. Lo que pasa es que el mundo de No se aguantó más es un mundo más cercano al nuestro, y el de Gabriel pues es un mundo más en la imaginación, en la fantasía de la imaginación y la fantasía, vamos. Un mundo fantástico, y el otro es un mundo real, pero inventado. Bien, y ahora una pregunta a Sara. Sara, tú te has publicado tan joven, si alguien quisiera escribir, ¿tú qué le dirías? ¿Lo que te ha aportado, cómo hacerlo, o qué le aconsejarías? Yo lo primero que le diría, que suelte todo lo que tenga en la cabeza, y que se siente en ordenador, o si no, no vale. Además, lo más importante, yo creo que a la hora de que ya empiece esa persona a decir, voy a escribir, va a escuchar opiniones de tu sitio. Estudia, que es mejor que estudia, no te dediques a escribir, y yo sé, porque a mí me han llegado opiniones de todas clases, pero a mí no me ha importado, porque si yo hubiera seguido a esa gente, este libro no hubiera visto la luz. Yo sé que no es un gran libro, pero para mí ha sido el comienzo de todo lo que pienso lograr en la vida, porque yo sé que lo voy a lograr. Y yo creo que no importa si eres joven, si tienes 80 años, si tienes 13, da igual. Si tú te propones algo, lo tienes que hacer, porque si tú mismo crees en ti, lo vas a lograr. Sí, ahora como terminé, a Beatriz le quiero preguntar a ti, porque llevarás mucho tiempo. ¿Qué te ha aportado personalmente esas horas delante del ordenador, escribiendo, armando esa novela, puliéndola? ¿Qué es lo que te ha aportado como persona? Primero, como te has dicho, Óscar, muchísimas horas que me ha aportado mi novela. Pues llega un punto en que te metes tanto en esa historia, tanto en esa protagonista, que incluso cuando ella llora, tú a veces lloras, y si ella está contenta, tú estás contenta. Pero bueno, yo creo que lo que más me ha aportado es descubrir ese mundo de la escritura, porque no es lo mismo escribir un relato corto, una poesía, que escribir una novela, que estás tantas horas dedicadas a la vida de esos personajes, a esa historia que llega un punto en el que ese personaje tiene que ser tú para poder definir esos sentimientos y que el público pueda interpretar. Entonces yo creo que lo que me ha aportado es ese aprendizaje y bueno, ese descubrimiento de ese mundo de la novela. Aparte que siempre es un refugio. A quien le gusta escribir, ese momento en el que tú vuelves a tus letras, a tu ordenador, tu boli y tu papel, es un momento íntimo y un momento de refugio para ti. Tanto si estás pasando un mal momento como si estás contenta. Da igual, es un momento en el que tú te refugias en tus palabras. Y para muchos escritores, como decía Sara, o a veces que hablaba con Rafa, echan los demonios que tienen dentro. Eso que la tormenta se relaja,
se desinhiben, algunos se curan de un problema que tengan. La escritura es Sí, también puede llegar a ser sanadora. una necesidad. Escribir y leer es sanadora. Y además ahora que hay tantas enfermedades mentales, tantos estrés, tantas historias, la escritura, tanto que para leer como para escribir, sirve para que seas más feliz, que es lo que buscamos todos. Ahora vamos a pasar, quien quiera preguntar algo a alguno de los escritores. Yo creo que se me oye. Yo solo quería preguntarle a Beatriz si tiene alguna mujer donde se ha inspirado, porque por la edad que tiene y la mujer tan potente que habéis escrito en ese libro, pues si ha habido alguna figura femenina en la que te ha inspirado. Y Pues, si no es así, ¿cómo has podido? ¿Cómo has conseguido? Ana Mari, no hay nada, o sea, todo lo de mi libro es inventado. Sí puede haber cosas que yo vea a diario, gente que conozca, situaciones que me hayan inspirado, pero ese personaje es totalmente inventado. O sea, no hay ninguna figura femenina que yo haya visto y diga, como esta va a ser mi protagonista. No, simplemente yo le he dado esas actitudes, esa caracterización que yo he creído, que yo he querido dar y vamos, cuando la lean, igual la relacionas con alguien, pero yo no ha sido esa mi intención. Ya te invito a que la descubras tú. Ahora, yo tengo que preguntar antes de empezar, porque es que... ella sola. Adelante. ¿Y el nombre de Rebeca Dante. Rebeca no tiene ninguna historia, me gustaba el nombre de Rebeca. Dante, sí es verdad que viene por la historia de Dante, la historia de amor entre Dante y Beatriz. Vale, podéis investigarlo por el cuadro de la Divina Comedia, de Holiday. Y bueno, yo me leí un libro donde hablaban de ese amor, de ese profundo amor profundo amor sobre todo por parte de Dante, porque Dante estaba muy enamorado de Beatriz. Leí un libro sobre eso, me gustó bastante, descubrí aquella historia italiana y tal, y entonces cuando yo escribí el libro digo, pues Dante tiene que aparecer por algún lado. Y me gustó como apellido, le daba fuerza y además tenía esa pequeña historia que solo la sé yo. Y bueno, de ahí viene la historia del apellido. Os animo a que la busquéis también, la historia entre Dante y Beatriz de la Divina Comedia. Sí. Quiero saber, quiero que vean a todos los presentes que no conocen tu libro, ¿en qué te basas para hacer referencia en el libro de esos dos mundos contrapuestos, el paraíso rojo y el paraíso azul? ¿En qué te inspira? Porque todas las personas, alguna vez en la vida tenemos dos mundos. Algunas veces tenemos que ser malos, otras veces tenemos que ser buenos. La vida no solo se basa, tienes que ser una persona buena porque así lo dice. ¿Quién lo dice? Hay veces que es bueno ser malo y otras veces ser bueno. Como yo no tengo un personaje que sea protagonista, en verdad son todos protagonistas, digo, pues mi protagonista va a ser el paisaje, los dos mundos. Y yo quería hacer eso porque, tú lo sabes porque eres mi hermana, pero a mí me han llegado muchas veces, haz esto o lo otro. Y yo decía que una cosa que yo no quería hacer, yo decía, esta persona es mala. Y el que me hacía caso, digo, esa es buena. Pues por eso yo quería que mi libro tuviera una parte de maldad y otra parte de bondad. Porque yo creo que la vida sin bondad y sin maldad no es vida. Sí. Mira, una pregunta para los tres. Cuando estáis escribiendo, vuestro estado de ánimo se refleja en vuestros personajes. ¿Vais cambiando la historia conforme sentís o ya está terminado lo que queréis decir? Sí, muchas veces influye, por lo menos a mí personalmente me influye el estado de ánimo de los personajes. Lo que pasa es que también hay que diferenciar en el momento en el que hay que diferenciar un poquito, no meter ese estado de ánimo entero en el personaje porque puede acabar el personaje un poco distorsionar el que tú quieres, pero sí, muchas veces, bueno, generalmente cuando el estado de ánimo se refleja al momento de la creación del personaje, en el momento de la creación de la historia, por lo menos a mí personalmente sí me pasa, ¿no? Lo que pasa es que intento que salga, pero tampoco que salga totalmente pero que sí, en mi caso sí, no sé. Yo en mi caso, independientemente de mi estado de ánimo, en el momento en el que me centro a escribir, no es que lo intento dejar atrás, es que se queda atrás.
se queda atrás de ese estado de ánimo, porque yo me baso en esas palabras que estoy escribiendo, en ese personaje. Entonces, si estoy mal, ese momento se fuma porque yo estoy sola con mis palabras e intento que no afecte a la historia. Al contrario, lo que yo escribo en la historia, a ese personaje, me afecta a mí. Te metes tan de lleno en eso, dejas de lado la realidad, tu vida personal, y te metes en esa historia y es al contrario. Lo que pasa en la historia, en mi caso, me afecta a mí. Pues yo no, yo seré más joven, pero yo había momentos que, por ejemplo, me enfadaba con mi madre, con mi padre, con mi hermana, y yo no me podía poner a escribir, porque yo escribía todo malo, y yo ahora este es malo, y ahora se pelean, y a lo mejor no me pegaba. Por eso tenía que estar unas horas retirada de mi libro para poder escribir, porque si no, no podía seguir con la historia. Sara, es cierto que cuando estás escribiendo eres muy sentimental y muy pasional. ¿En el fondo te da un poquito de miedo de que te conozca demasiada gente? No, porque si yo soy así, ¿por qué tengo que tener miedo que me conozca la gente? No, a mí no me da miedo, la verdad. Antes sí, yo era muy tímida, muy reservada, pero ya no. Desde que escribí el libro a mí me da igual. Si ahora me conocen y le caigo bien, vale, si no... La Guardiana del Paraíso, ¿habéis visto la película Avatar? Pues yo cuando lo leí me pensaba que era Avatar, recrea ese mundo. ¿Tú no lo ves así? Sí. Lo que pasa es que eran dos mundos que viven juntos y la película, el mundo exterior que vino de fuera fue el que vino a romper la armonía. Pero me recuerda por los traslados, por todo lo que describe allí. ¿O no lo ves así? Sí, pero y yo en verdad la película, lo que es la película entera, no la he visto. La he visto a trozos, pero es verdad, mi hermana siempre me la ha dicho, que se parecía mucho a Avatar. Y a Romeo y Julieta, pero yo no sé, como la ha leído tanta gente, cada uno tiene su opinión, pero a mí mi libro solo se parece al que yo he escrito, vamos, pues eso lo quiero yo. Para los tres, o para las dos. La pregunta va a los tres. Y es una pregunta que a mí me interesa porque soy escritor también. Y entonces me gusta comparar lo que hacen los demás con lo que hago yo porque de ahí se aprende siempre. ¿Qué técnica utilizáis a la hora de escribir una novela? ¿Usáis el esquema clásico de tener una sinopsis, una historia, hacer un estudio de los personajes para saber cómo piensan, cómo sienten, cómo van a actuar y luego los ponéis a funcionar? ¿O qué otro sistema utilizáis? ¿Quieres tú, Rafa? Yo, como en mi vida diaria, soy monárquico. Entonces, yo lo único que tengo fijo es el argumento, el principio y el final. Los personajes también los tengo, pero todo lo tengo mentalmente. Lo tengo memorizado el personaje, cómo sería, cómo andaría y todo esto. Y luego yo no sé si, porque yo soy más de escritura automática, empiezo a escribir la situación, la historia y todo eso, y en el momento en el que termino, por ejemplo, un capítulo, le hago una revisión y quito, pongo y todo eso. Pero yo, hablando con otros escritores, es muy recomendable, sobre todo cuando hablas de novela y todo esto, tener un esquema prediseñado de los personajes, de lo que es la historia, de la sinopsis, porque hay veces que a mí la novela se me dio de las manos porque ha habido cosas que no tenía previstas y he tenido que improvisar o que he tenido que quitar. Entonces hay que tener siempre por lo menos un esquema básico de lo que vas a escribir. Una vez a través de ese esquema empezar a trabajar. Yo lo hago así, vamos, pero soy más de escribir de manera automática y luego escribir primero, soltar y luego ir puliendo, cortando hasta que se queda el capítulo tal como está. En mi caso sí es cierto que soy bastante esquemática y organizada, entonces sí pongo personajes y me defino cada personaje, sus actitudes, sus características, su función en esa historia, su relación con la otra protagonista o con otros personajes. Luego voy marcando un poco las escenas, pues quiero empezar de esta forma, aquí va a subir, va a ocurrir un problema, va a haber un punto de subida para el lector, aquí vamos a relajarnos, aquí va a venir el bombazo. Organizo tanto las escenas, los capítulos como los personajes. Y de esa forma, una vez que ya voy escribiendo,
pues ya sé no solo lo que va a ir pasando, sino cómo va a actuar ese personaje. Y yo creo que te ayuda a que esté bien definido cada personaje, sus características, su personalidad, esas actitudes. Entonces sí. La improvisación es inevitable, siempre, porque... Bueno, no, ellos que los manejo yo, al final. A los personajes los manejo yo, de tal forma que una vez que yo he puesto sus características y lo he definido, cuando voy escribiendo la historia es cierto que surgen ideas de repente, no va todo organizado. Yo llevo una organización, pero te surgen cosas. El mismo día vas paseando por la calle y te viene una idea, y esa idea cuando llega la plasma, entonces no estaba dentro de tus ideas iniciales. Va cambiando, sí, pero bueno, siempre hay una base que sigue, va cambiando pequeños detalles. Que puede pasar que de sorpresa tú tengas pensado un final y ese final es totalmente diferente. Como te decía, sí es verdad que puede haber cambios. Tú empiezas con una organización, pero esa organización a lo largo del libro puede sufrir modificaciones, por supuesto que sí. Incluso un final, como te digo, que no tenías pensado, porque la cosa va cambiando, tú te vas metiendo en esa idea y no solo las cosas, sino tu entorno va cambiando. Entonces te va haciendo ver la forma de otra forma. Las cosas de otra forma. Entonces digo, yo empiezo de forma cuadriculada y todo organizado, pero cuando acabas inevitablemente hay muchas modificaciones. Y permito esas modificaciones, por supuesto que sí, si las veo positivas, sí. Pues yo no pienso que la creación sea seguir un esquema, porque yo no tenía pensado escribir mi libro, yo me senté delante de mi ordenador con el ventilador puesto y yo empecé a escribir y yo era muy joven y yo pensé, ¿y por qué no me dejo de llevar ahora por lo que yo siento? Yo siempre he seguido muchos esquemas de lo que me decía mi madre, lo que me decía mi padre, y yo pensé, digo, ahora que voy a hacer una cosa, que lo voy a hacer yo, voy a escribir lo que yo quiera y no me voy a dejar llevar ni por un papel que yo haya escrito. Y ha salido así, yo creo que voy a seguir escribiendo y yo voy a seguir así. Ya quiero hacer novelas más largas, más profundizadas, buscaré cierta información, pero yo un esquema no me pienso plantear. ¿Por qué? Porque hasta tu propio libro tiene que ser esquematizado, ya bastante esquema te pone en la vida como para ponértelo tú misma. No. Tú eres escritor y tienes forma distinta de ver la creación literaria. Bueno, ya estamos casi acabando. Gracias a José Felipe Cardenete, escritor también, tiene 20 libros publicados y esperemos por muchas gracias a las tres y nada, un aplauso para ella y ahora vamos con Óscar Cerezo, Lorenzo Parra y Rafa Moya a la segunda parte.